En esta ocasión realizaremos el examen neurológico. Iniciaremos con el examen de la sensibilidad. Esta puede ser general y sensorial. La sensibilidad general comprende la sensibilidad superficial o exteroceptiva, la sensibilidad profunda o propioceptiva, la sensibilidad estereonósica y la sensibilidad visceral. La sensibilidad sensorial comprende los sentidos de visión, audición, gusto y el equilibrio. Iniciaré con la sensibilidad superficial. Antes de iniciar, se le debe explicar al paciente en qué consiste el examen a realizar y se debe efectuar el lavado de manos antiséptico. La sensibilidad superficial se origina en los órganos sensitivos de la piel y mucosa y se explora iniciando con la sensibilidad dolorosa. Esta se investiga mediante el pinchazo con un alfiler u objeto punzante. Se debe valorar cada uno de los dermatomos, es decir, el área de la piel inervada por un solo nervio espinal y su ganglio espinal correspondiente. Luego se explora la sensibilidad térmica. Esta se valora si la sensación del dolor está afectada. Se deben emplear 2 tubos de ensayo, uno con agua caliente cerca de los 45 grados y el otro con agua fría cerca de los 20 grados. Se deben colocar en la piel del paciente al menos 2 segundos cada estímulo. El paciente debe de responder si percibe frío o caliente y se debe seguir los mismos patrones que se emplearon para explorar la sensación de dolor. Por último, se explora la sensibilidad táctil, empleando una torunda de algodón en los diferentes dermatomas y pedir al paciente que diga si percibe o no el estímulo. Continuando con la evaluación de la sensibilidad, ahora corresponde evaluar la sensibilidad profunda, iniciando por los corpúsculos de Meissner. Entonces, para realizar esta prueba vamos a tocar al paciente en distintas zonas del cuerpo en este caso vamos a usar un clip doblado en forma de U y ambas puntas deben tocar a la vez o solamente una, y la paciente debe diferenciar entre si es una o dos, y vamos a anotar a qué distancia la paciente logra diferenciar cuando son dos. Entonces, en el dedo del pie la sensibilidad discriminativa es de 3 a 8 milímetros. Entonces se prosigue de la siguiente forma. Entonces, estás enfocando, se toca a la paciente de esta forma y se le pregunta: ¿cuántos sentí? ¿Cuántos toques? 2. Vale. Y ahora, ¿cuántos sentí? 1. A esta distancia, que serían unos 3 milímetros, la paciente ya no logra discernir si son 2 o solamente un toque. Entonces esta prueba se realiza en distintas partes del cuerpo, como en la espalda, las palmas de las manos, las yemas de los dedos de las manos, en los labios, todo depende de qué parte se quiere. La batiestesia o sensibilidad de posición se realiza con el dedo gordo del pie. El examinador utiliza la yema de su dedo índice, lo coloca en el dedo gordo y mueve el dedo gordo hacia distintas posiciones para evaluar a los usos musculares o tendinosos. Entonces el paciente debe ser capaz de diferenciar movimientos de hasta 1 o 2 milímetros. Entonces, por ejemplo, pongo mi dedo índice en el dedo gordo del pie de la paciente y lo muevo. Ella debe decirme hacia dónde lo moví, sin ver. ¿Hacia dónde lo moví? Izquierda. ¿Hacia dónde lo moví? Derecha. ¿Y ahora? Adelante. ¿Ahora? Atrás. Listo, esta paciente tiene bien sus usos tendinosos y musculares. Para evaluar la varestesia o sensibilidad de presión, el examinador debe realizar una determinada cantidad de toques en la zona a evaluar del paciente con distinta intensidad. El paciente debe ser capaz de determinar en qué ocasión se le tocó con más presión.
En este caso voy a usar la pierna izquierda de la paciente y vamos a ver si puede diferenciar. Entonces, primer toque, segundo toque, tercer toque y cuarto toque. ¿En qué ocasión sentiste más presión? En el tercer toque. En el tercero. Entonces eso es correcto. La prueba que se realizará ahora es la de barognosia o sensibilidad de pesantez. Para realizarla, el examinador debe colocar en las manos extendidas del paciente dos objetos, uno de un peso superior al otro. Entonces el paciente debe ser capaz de determinar cuál pesa más. Por favor, extiende las manos. ¿Cuál pesa más? El de la izquierda. El izquierdo. Eso es correcto. Vamos a continuar con la siguiente parte del laboratorio, que consiste en la sensibilidad vibratoria o palestesia. Para este caso vamos a utilizar un diapasón preferentemente de 128 Hz y vamos a accionarlo golpeando con el canto de la mano y vamos a aplicarlo en las prominencias óseas del sujeto, preferentemente empezando desde las articulaciones más distales, que pueden ser los dorsos del dedo, el malévolo, las crestas ilíacas, y puede en el tórax emplearse en el esternón. Tenemos que solicitarle al paciente que nos indique si siente la vibración. En el caso contrario, tenemos que comprobarlo, y si el examinador sí puede sentirla, indica que el paciente tiene pérdida de la sensibilidad. Continuando con la sensibilidad dolorosa profunda, nos interesa la presión que ocasiona dolor en los músculos, ya sea del brazo, el antebrazo, el muslo, las pantorrillas y el talón de Aquiles. La siguiente parte corresponde con la sensibilidad estereognóstica, la cual consiste en que el sujeto de forma normal puede identificar objetos por medio de la palpación, teniendo los ojos cerrados. Entonces, la prueba consiste en que el individuo tiene que identificar cosas que sean comunes como un lápiz, una moneda o llaves. Entonces se procede a que el individuo los identifique. De forma normal, alguien podría identificar los objetos por medio de la palpación. Si el individuo tiene problemas motores, entonces se podría emplear, en el caso, la grafiestesia. La siguiente prueba consiste en la grafiestesia. En esta, el individuo puede ser capaz de identificar objetos o figuras dibujadas en la piel. Estas pueden ser desde números hasta figuras geométricas, números desde el 0 al 9, o figuras como un triángulo. En el caso de los sujetos que tienen poca escolaridad, pueden confundir un triángulo o mencionarlo como un cono o un volcán. Esta prueba se utiliza en los sujetos que tienen problemas motores como parálisis, y en el caso de la sensibilidad estereognóstica se utiliza, como habíamos mencionado anteriormente, el individuo con los ojos cerrados, y la prueba se ejecuta por ambos lados. La grafiestesia puede utilizarse ya sea en palmas de las manos, en la espalda o también en las plantas de los pies. Habíamos mencionado que pueden ser números desde el 0 al 9 o figuras geométricas. De forma normal, el individuo tiene que ser capaz de identificarlas. Continuamos con la sensibilidad visceral de nervios simpáticos, parasimpáticos o columna de Clark. Esta consiste en ejecutar presión sobre globos oculares, tráquea, mamas, vejiga urinaria o testículos, con la finalidad de producir sensibilidad dolorosa en el paciente. Su investigación es de gran importancia por 3 motivos: por su objetividad, por su aparición constante y el asiento preciso de los centros reflexógenos centrales. Pueden distinguirse 2 tipos de reflejos motores: los reflejos osteotendinosos y los reflejos superficiales o cutáneos mucosos. Reflejos profundos. El mecanismo de producción de los reflejos musculares profundos se origina de la siguiente manera.
La estimulación de un receptor del sensorio, ya sea cutánea o un uso muscular, inicia un impulso. Dicho impulso viaja a través del nervio periférico aferente hacia la neurona aferente en el sistema nervioso central, donde establece sinapsis con una neurona intercalar. El impulso pasa de dicha neurona hacia la neurona eferente y de aquí hacia el nervio motor hasta llevar el impulso a un órgano efector, el cual puede ser un músculo o una glándula que produce la respuesta. La interrupción de dicho mecanismo en cualquier punto anula la respuesta. Se exploran con martillos adecuados, los cuales golpean el tendón después de haber dispuesto el miembro en forma adecuada para que la respuesta sea más patente. Reflejo estilo-radial, que va desde la C5 a la C6. Se golpea la apófisis estiloides del radio estando las manos átonas sobre el regazo del paciente. Se observará la flexión y la supinación del antebrazo. Reflejo bicipital va desde la C5 a la C6. Con el brazo en flexión ligera y el antebrazo descansando en el regazo, se sujeta el codo del enfermo con la mano izquierda, colocando el pulgar sobre el tendón del bíceps. El explorador propina el golpe sobre su pulgar, obteniendo flexión del antebrazo. Reflejo tricipital va desde la C6 a la C8. La mano libre del explorador sostiene el brazo explorado en abducción con el brazo colgante y golpea el tendón del tríceps justo por arriba del olecranón, obteniendo la extensión del antebrazo. Reflejo rotuliano va desde la L2 a la L4. Se coloca al paciente con sus piernas colgando libremente y el examinador a un lado del paciente. Se localiza el tendón justo por debajo de la rótula y se golpea con el martillo, observando la extensión de la rodilla o la contracción del músculo cuádriceps. Reflejo aquíleo va desde la S1 a la S2. Flexionar la pierna y girarla en dirección externa, de tal forma que el tobillo descanse sobre la espinilla opuesta. Colocar el pie en dorsiflexión y golpear el talón de Aquiles. De esto se obtendrá flexión plantar. En esta parte, como último laboratorio, vamos a evaluar los reflejos superficiales o cutáneo-mucosos. Decimos que los reflejos superficiales son el resultado de un estímulo que se ejerce sobre la piel o mucosas. Anatómicamente son más complejos que los profundos, pues su centro reflexógeno se encuentra en la corteza cerebral con el fascículo piramidal como vía eferente, entre los cuales vamos a estudiar los reflejos abdominales y el reflejo plantar. Reflejos abdominales. Se realiza en la parte superior de T8 a T10, inferiormente de T11 a T12. Se roza la piel del abdomen desde la parte lateral hacia la línea media con un objeto afilado o borde de la uña. La contracción muscular adyacente mueve la pared abdominal y arrastra el ombligo hacia el lado estimulado. Esta respuesta puede estar disminuida en ancianos, multíparas, obesos y aumentado en niños. Reflejo plantar. Se coloca al sujeto en posición supina y el miembro inferior extendido. Se utiliza un objeto romo para estimular con lentitud la superficie lateral de la planta del pie y el arco transversal con un solo movimiento. Normalmente se obtendrá flexión plantar de los dedos.
Inversión del reflejo plantar de los dedos o signo de Babinski. Este es un signo patológico. En vez de la flexión dorsal, se produce la extensión sobre todo del dedo gordo. Una respuesta completa consiste en la extensión del dedo gordo y la disposición en abanico de los demás dedos, respuesta que se observa en los niños. La aparición del signo de Babinski afirma la alteración orgánica o funcional de la vía piramidal. Otras maniobras que pueden utilizarse para obtener la misma respuesta son las siguientes. Tenemos el reflejo de Gordon, que se realiza apretando los músculos de la pantorrilla. Tenemos el reflejo de Schaffer, se realiza apretando el tendón de Aquiles. El reflejo de Oppenheimer, este se realiza frotando de arriba hacia abajo la cara anterointerna de la tibia. Y por último tenemos el reflejo de Shaddock, al estimular la piel del borde inferior del malleolo tibial externo.